residencias de AMBA, de CONAREC. Les agradecemos a todos por conectarse, a todos los que se pudieron conectar. Y les agradecemos particularmente a nuestros dos especialistas que nos van a estar, con nosotros hoy, que son la doctora Maya Matsudo, por el Hospital de Clínicas de José de San Martín, investigadora en lo que es Minoca, y al doctor Juan Pablo Costabel, jefe de emergencias del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. A ustedes dos les agradecemos mucho por conectarse, por ofrecernos su tiempo para lo que es nuestra formación. Así que bueno, vamos a empezar ahora con lo que es el Ateneo propiamente dicho. Por el caso clínico lo va a presentar la doctora Pilar Domenech por el Hospital Italiano de Buenos Aires, así que cuando quieras, Pilar, ya podés empezar a compartir pantalla. Ahí está, ¿están viendo mi pantalla? Te vemos a vos todavía. A ver. ¿Ahora? ¿Ahí me ven? No, todavía no vemos la pantalla, Pilar. Ahí está. ¿Tampoco? ¿Querés mandármelo y yo lo presento? ¿Te paso las filminas? No, espérame a ver si Dale, tranqui. ahora puedo, pero qué raro porque así hicimos la otra vez. Presentando, me dice a mí, ¿verdad? ¿No? Qué raro. ¿No se ve ahí? Todo de nuevo, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahora tampoco? Ahí, a ver cómo solucionar. ¿Estás eligiendo la ventana de presentación, Pili? Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Hace un ratito se podía compartir. Sí, pudimos perfecto. ¿Ahora tampoco? ¿No? ¿Ves? No, pero estoy haciendo lo mismo que antes. Le estoy poniendo ya probé con todo. Y no, a ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, si no, lo que podemos probar es que comparta la pantalla a Santiago de Coto, si quieren, que está acá al lado mío. Y por ahí, desde ahí se puede.
Dale, sí, probamos esa, y si no, ahí te mandé un mail, y mientras tanto va presentando, si no, la primera parte de Belén Barbosa. Bueno. ¿Ahí se ve? Ahí sí se ve. ¿Se ve? Bueno. El tema es que, bueno, si no me quedo con mi audio y esa pantalla, ¿está bien? ¿O pongo el audio acá? Lo mismo. ¿Y después el audio ahí? Se escucha perfecto ahí, Pili, así que cuando quieras arranca nomás. Dale, me quedo entonces con mi audio y esta. Bueno. Listo, ahí lo ven bien entonces en pantalla completa. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Domenech. Yo soy residente de primer año del Hospital Italiano de Buenos Aires. Soy residente de cardiología. Y bueno, hoy me convocaron para presentar el primer Ateneo de CONAREC. Muchas gracias por eso. Y el primer Ateneo se va a tratar de síndrome de Takotsubo. Primero lo que vamos a hacer es presentar un caso clínico, como habíamos quedado, es una descripción de un caso y de estudios complementarios que fuimos haciéndole a esta paciente en cuestión. Y vamos a hablar un poco sobre la evolución a corto plazo y vamos a hablar un poco después sobre cuál fue el diagnóstico final y cuál fue el razonamiento clínico que a nosotros, digamos, como equipo médico nos llevó a tomar la decisión de cuál era el diagnóstico en este caso, y compartirles un poco la discusión que se llevó a cabo también en el mismo, digamos, contexto de la internación. Entonces, primero empezamos con el caso clínico. Tenemos a una paciente de sexo femenino de 79 años de edad que consulta principalmente por dolor precordial. Ahora, más adelante, les cuento bien un poco más sobre los síntomas. La paciente como factores de riesgo cardiovasculares es hipertensa, es dislipémica, tabaquista y tiene como antecedentes cardiovasculares, había tenido en el año 2003 un dolor precordial, también de características opresivas bastante similar, con un cateterismo que le hicieron en ese momento sin evidencia de lesiones coronarias significativas. Había tenido también una trombosis venosa profunda en el contexto de un posoperatorio en el año 2007, y no mucho más cardiovascular. Como otros antecedentes, la paciente tiene talasemia. Dentro de lo que son sus estudios complementarios, el último estudio que teníamos era un ecocardiograma del año 2015 en sistema, que evidenciaba un ventrículo izquierdo con espesores y diámetros conservados y dilatación de aurícula izquierda con una insuficiencia mitral leve. Entonces, yendo bien a lo que fueron las manifestaciones clínicas, esta paciente es una señora que consulta el 14 de febrero de este año, es bastante reciente el caso clínico, pero había comenzado con los síntomas el 10. El 10 de febrero lo que le ocurre es un dolor precordial de características opresivas, centroesternal, que se irradiaba hacia el dorso, que comenzó en clase funcional 3, digamos, la señora estaba en su casa haciendo tareas muy simples de la casa y comenzó con este dolor precordial, y que se acompañó también de un momento de sudoración. Duró 20 minutos y se dio completamente con el reposo. Asociado a esto, y más en el interrogatorio dirigido, lo que empezamos a notar es que la paciente estaba muy ansiosa, nerviosa y puntualmente angustiada porque tenía varios familiares que estaban cursando una infección por COVID, y varios de ellos también estaban bastante graves. Entonces eso era como una situación que la tenía bastante angustiada y casi en crisis de angustia. En ese momento la señora no consulta, sino que termina consultando recién 4 días después, porque bueno, el dolor había cedido, como les conté previamente, no lo volvió a repetir, pero sí lo que empezó a ocurrir es que empezó con disnea desde clase funcional 1 hasta clase funcional 3-4, y justamente por la progresión de disneas que finalmente llega a la central de emergencias. Entonces, cuando llega, nosotros la recibimos en la guardia. Al examen físico, la verdad que la señora estaba lúcida, normotensa, normocárdica, saturaba 100% de aire ambiente, no tenía ningún signo ni de insuficiencia cardíaca ni de bajo gasto, no tenía soplos, así que pasamos directamente a lo que eran los estudios complementarios. Le hicimos un laboratorio
que evidenciaba una anemia de tipo microcítica, ya digamos crónica por su enfermedad base, que es la talasemia, glóbulos blancos y plaquetas normales, con un ionograma completamente normal, con un poquito de hipercloremia, con función renal conservada, y con biomarcadores elevados, con casi 38 de troponinas y 2.350 de BNP. Luego le hicimos un electrocardiograma, que este es el que pueden ver ahora en pantalla, que estaba a ritmo sinusal, a una frecuencia cardíaca aproximada de 75 latidos por minuto, con el eje desviado un poco hacia la izquierda, y sí lo que presenta es T negativas en todo lo que son las precordiales, respetando B1, y también presenta T negativas en la cara lateral alta, en D1 y ABL, y en D2. Comparándolo con un electrocardiograma previo, el que teníamos previo en sistema era de 2017, también estaba en ritmo sinusal, la misma más o menos frecuencia cardíaca, con el eje ya desviado a la izquierda, pero sí la gran diferencia que presenta con el electrocardiograma de ingreso es que no presenta los trastornos de la repolarización que sí vimos cuando la paciente llegó a la central de emergencias. Lo único que sí tenía eran las T planas en cara inferior, pero no eran negativas. Luego le pedimos una placa de tórax también, que no evidenciaba grandes cambios, digamos. Lo que sí podemos ver es una silueta cardíaca agrandada con signos de redistribución de flujo, pero nada mucho más categórico. Y en el ingreso también lo que hicimos fue hacerle un ecocardiograma transtorácico. Esta es una imagen del ecocardiograma de ingreso. Lo que podemos ver acá es una ventana de 5 cámaras, en donde principalmente, no sé si se ve el cursor acá que estoy marcando, pero principalmente podemos ver la diskinesia de todos los segmentos apicales, con diskinesia también de lo que son los segmentos medioventriculares y con conservación de la motilidad y la contractilidad de las bases. Toda esta, digamos, esta diskinesia y esta disfunción genera justamente disfunción de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección del 40%. Vale destacar también que no presentaba movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, ni tampoco gradiente intraventricular, y sí tenía dilatación de aurícula izquierda y la insuficiencia mitral leve, que ya estaban presentes en el ecocardiograma previo. A los 3 días del ingreso se le practica un cateterismo, le hicimos una CCG que no fue de urgencia porque digamos, no tenía criterios para estudiarse de urgencia, pero sí por el dolor precordial ameritaba hacerle un cateterismo. Las imágenes son principalmente las que podemos ver ahora en pantalla, y para sorpresa de casi todos de nosotros, lo que se termina evidenciando en el cateterismo es una lesión significativa, severa, en el tercio distal de la coronaria derecha, una lesión también severa, 2 lesiones severas y significativas en lo que es el tercio proximal de la descendente anterior y en el tercio también proximal de la obtusa marginal, rama de la circunfleja. Luego de esto, decidimos hacerle una resonancia magnética, que la resonancia se hizo también 2 o 3 días después que se le hiciera el cateterismo, que vale aclarar que en el cateterismo no se revascularizaron estas lesiones en principio, y en la resonancia lo que podemos evidenciar es una franca mejoría, digamos, de la función del ventrículo izquierdo. Acá vemos a la izquierda de la pantalla un 4 cámaras, a la derecha un 2 cámaras, y lo que podemos ver es que sigue habiendo algo de hipoquinesia de los segmentos apicales, pero la verdad que con muchísima mejor función de lo que es los segmentos medioventriculares y con preservación de la contractilidad de las bases, ¿no? Esto generaba una función del ventrículo izquierdo conservada, con una fracción de eyección de 67%. En esta otra imagen que vamos a ver ahora, es un eje corto. En el eje corto lo que podemos ver a nivel de los músculos papilares es que la contractilidad de los segmentos medioventriculares estaba conservada también, con un buen engrosamiento, digamos, del ventrículo. Le hicimos también una secuencia de T2 con supresión grasa, que también en estas 4 cámaras lo que podemos evidenciar es un aumento de la intensidad de la señal a nivel de los segmentos apicales y a nivel de los segmentos medioventriculares en relación a las bases. Y esto es bastante sugestivo de edema intramiocárdico.
Y luego, también en la misma resonancia, le hicimos la secuencia del realce tardío de gadolinio, que como podemos ver también en lo que es el 4 cámaras y en el 2 cámaras, no hay captación de contraste de gadolinio por parte del tejido intramiocárdico, lo que es bastante también sugestivo de ausencia de fibrosis de origen isquémico-necrótica y también de origen específica no isquémico-necrótica. Luego, al otro día de haberse realizado la resonancia y de haber discutido el caso en un ateneo también multidisciplinario, se termina tomando la decisión de que la paciente debía revascularizar esas lesiones que tenía severas, principalmente por la lesión del tercio proximal de la descendente anterior, que como ya mencioné era severa y a veces, bueno, en general, por más de que uno quizás no esté pensando que esas lesiones fuesen las que causaron las manifestaciones clínicas en este caso particular, es un poco que a uno le da un poco de prurito dejar a una paciente con una lesión severa en una de las arterias más importantes, digamos, del corazón. Entonces se colocó un stent en el tercio proximal de la DA, un stent también en el tercio proximal de la obtusa marginal y en el tercio distal de la coronaria derecha. Del segundo punto del que íbamos a hablar, que es la evolución durante la internación, acá lo que podemos ver en estos dos gráficos son cómo fue la evolución de los biomarcadores. Las troponinas fueron altas al comienzo, digamos, fueron positivas, pero no tan altas, digamos, teníamos 38 de troponinas en el ingreso. Las mismas fueron descendiendo a la par de la evolución de la internación, contrario al BNP que estaba cerca de 2.800 al ingreso, subió un poquito más en los próximos días y después sí empezó su curva a descender. Vale la pena también aclarar que el BNP en general en el Takotsubo aumenta entre las primeras 24 y 48 horas, y esta paciente cuando ingresa a la central de emergencias ya había tenido, su manifestación clínica había sido 4 días antes. Entonces, muchas veces esta diferencia entre el BNP y las troponinas no se evidencian tanto al ingreso, como sí ocurrió con esta paciente, porque lo que había pasado era eso, que hubo un periodo como de latencia hasta que la paciente logra consultar al hospital. El aumento de BNP en este caso se lo atribuimos no solamente a la disfunción del ventrículo izquierdo, sino también al aumento del tono simpático y al aumento del estado proinflamatorio. Acá tenemos en esta serie de electros cómo fue la evolución justamente en el electrocardiograma la evolución de los electrocardiogramas. Lo que podemos ver principalmente es que los trastornos de la repolarización, digamos las T negativas que habíamos evidenciado al ingreso, se fueron profundizando y se fueron profundizando cada vez más. Al ser la evolución al corto plazo, digamos, no logramos ver un electrocardiograma con resolución de las T negativas, pero cada vez estaban más profundizadas en las caras en donde ya habían aparecido. Entonces, acá es donde nos terminamos planteando cuál es el diagnóstico, digamos, cuál es el diagnóstico final al que podemos llegar con todo lo que le presentamos de esta paciente. Para hacerles un resumen y para que también podamos discutir el caso, la paciente era una señora que tenía un dolor precordial, que el dolor precordial era típico, con un estresor emocional bastante particular y muy fácil de diagnosticar, que resuelve el cuadro clínico previo a la revascularización, que tenía biomarcadores altos con troponinas positivas, pero con mucha disociación entre las troponinas y el BNP, con un electrocardiograma con T negativas nuevas, digamos, no existentes en electrocardiogramas previos, y que evolucionan durante la internación en el corto plazo a la profundización de las mismas. Y por último, las imágenes, que en lo que es el ecocardiograma teníamos un patrón típico de Takotsubo con hipoquinesia y disquinesia de los segmentos apicales con conservación de la contractilidad de las bases, y con una resonancia magnética que mejora la función del ventrículo antes de la revascularización, y con un T2 con edema intramiocárdico y ausencia de realce tardío de gadolinio. Entonces, para hacer un pequeñísimo repaso, yo sé que vamos a hablar ahora de diagnóstico en la próxima presentación, pero para hacer un pequeño repaso más que nada en el punto 6 de lo que son los nuevos criterios de diagnósticos de Takotsubo, tener lesiones coronarias significativas no descarta el diagnóstico de Takotsubo,
Así que para nosotros esta paciente termina siendo un síndrome de Takotsubo con lesiones coronarias crónicas, pero obviamente, nada, dispuestos a que discutamos sobre el caso, y no solamente sobre el caso, sino sobre las decisiones terapéuticas que fueron tomadas con esta paciente. Así que en principio muchas gracias por haberme dejado participar, gracias a todos mis compañeros de la residencia de cardio acá del italiano, y en especial a Santiago de Coto y a Florencia Ducuen que me tutorizaron y me ayudaron con el caso. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el caso clínico. Antes de seguir con la próxima presentación, no sé si la doctora Matsudo quiere aportar algún comentario, y después el doctor Costabel si quiere también aportar algún comentario sobre el caso o alguna pregunta. Hola chicos, ¿cómo andan? Antes que nada, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que el caso me pareció súper interesante. La verdad que, digamos, cómo fue evolucionando de alguna manera la definición de Takotsubo, digamos, de las primeras épocas cuando se describió, donde era, digamos, un patrón ecocardiográfico, más que de ecocardiográfico, más que nada, digamos, de ventriculograma, digamos, en pacientes con coronarias normales. Y bueno, de alguna manera yo creo que también, digamos, a medida que empezó a aumentar el registro de estos pacientes, por supuesto se fue haciendo cada vez más variable de alguna manera, y por eso fue de alguna manera también evolucionando la definición hasta la última que mostró en la presentación, está buenísima. Sí, es como la gran pregunta de alguna manera, digamos, ¿qué hacemos con estos pacientes, no? O sea, y en la literatura nos muestra casi un 23, un 25% de pacientes que tienen lesiones coronarias crónicas, ¿no? Y se presentan con este patrón de Takotsubo. La verdad que me pareció súper interesante y es algo como para empezar de alguna manera a charlar, y como que creo que cambia, digamos, el paradigma de lo que era el Takotsubo, que era algo que uno veía que es con coronarias normales, ¿sí? Me parece que ahora el criterio va a pasar por otro lado, que tiene que ver más que nada, digamos, con todo lo que tiene que ver con el patrón, digamos, que genera, digamos, en el eco, en el ventriculograma, y más que nada con lo que es la recuperación de la función ventricular. No sé qué opinan. ¿Puedo hacer un comentario, Tomás? Sí, por favor. Buenísimo. Gracias por la invitación también, como dijo Maya. Me parece que eligieron un caso muy desafiante, lo cual está bueno. Digamos, uno siempre espera el Takotsubo del libro y no eligieron el Takotsubo del libro, así que está buenísimo. Y también me parece que está bueno, si mostrás un Takotsubo del libro, por ahí no hay mucha discusión en qué es un Takotsubo. Ahora mostraste un Takotsubo con enfermedad coronaria y que terminó con angioplastia coronaria, lo cual es mucho más desafiante. Así que me parece que está bueno mostrar estos casos, incluso está bueno mostrar casos en donde a lo mejor alguien puede decir, no, pero eso no es un Takotsubo, eso es una señora que tuvo enfermedad de 2 vasos que claramente justifican el trastorno de motilidad, con poca troponina, y por eso no encontraron RAC tardío en la resonancia. Así que me parece que está buenísimo, y probablemente, yo estaba pensando, uno de los problemas que tiene el Takotsubo es que no tiene un gol estándar, no hay una forma de decir claramente esto es un Takotsubo y no es otra cosa. Ahí, Pilar, vos dijiste algo antes de ir a cómo la estudiaron, que ahí, por ahí no estoy del todo de acuerdo y te iba a preguntar a vos qué pensabas. Vos decías, la estudiamos al día 3 porque no era de alto riesgo. Y si yo miraba, si el eco se hizo en la urgencia, como mostraron ustedes, y encontrás a una persona de 79 años con trastornos extensos en el electrocardiograma y 40% de fracción de eyección con signos de redistribución de flujo, eso me parece que a la paciente la transforma en alto riesgo. Entonces me parece que si uno va, digamos, a tratar de analizar ese punto, me parece que esas características transforman a la paciente en alto riesgo. Es verdad que la troponina es baja, y es verdad que puede haber una sospecha de Takotsubo, pero la única forma de descartar Takotsubo con respecto a que lo que tuviese era una lesión proximal trombótica de la edad con alto riesgo de recurrencia de evento trombótico era hacer un cateterismo, así que por ahí yo lo hubiese hecho de urgencia, no esperando. Claro. Sí, en verdad. No sé, Pilar, si estás ahí.
Sí, no sé si me escuchan, pero Sí. tampoco se hizo urgencia en este caso también porque, digamos, la paciente había tenido síntomas hacía 4 días y había sido un único episodio, no, digamos, no estábamos en el momento agudo. Y la verdad que los cambios que habíamos visto en el electro, tanto las troponinas bajas en el laboratorio y los cambios que habíamos visto en el electro, no nos parecían, digamos, tan sugestivos de que fuese una lesión puntual, digamos, no había regionalidad en el electrocardiograma, tampoco había regionalidad en el ecocardio, que igual el ecocardiograma se le hizo al día siguiente o al otro día, creo, no fue en ese mismo momento por una cuestión de disponibilidad de ecocardiograma en ese día. Entonces, la verdad que se planteó después el cateterismo para en definitiva, cuando se pudo, sin que sea un cateterismo de urgencia. Sí, estoy de acuerdo, ¿ves? Ahí porque Eso fue si vos durante... analizás la paciente sin el eco y decís, es una señora que tiene 79 años, un dolor que ya viene evolucionado, 30 de troponina, que 30 de troponina debe ser el punto de corte para los 79 años, o sea, no es 14, debe ser 30 y pico. Hasta ahí no es urgencia. Con el eco me parece que ahí sí aumentaría la urgencia. Así que coincido Claro, con vos. el eco no fue ese mismo día porque la paciente ingresó un fin de semana el ecocardiograma se hizo cuando hubo Perfecto. ecocardiografistas, digamos, en el hospital. Perfecto. Sí, pero a mí me parece Y que por ahí estamos de es el acuerdo, Pilar, en que si encontrás disfunción ventricular severa aguda, ahí el territorio isquémico y sospechás que es un síndrome coronario agudo, la extensión del territorio te obliga a transformar en una urgencia. Sí, tal cual. Después, sí me parece que, yo pienso en Takotsubo, el factor estresante, no sé qué pensará Maya, pero el factor estresante incluso ha salido hasta del título de la patología, porque factor estresante es muy fácil encontrar en muchas patologías. No diferencia un síndrome coronario agudo de un Takotsubo, y por eso ya es difícil decir que es una miopatía vinculada al estrés y ya directamente le decimos Takotsubo, porque no necesariamente ya desde Clínica Mayo, cuando hacen los diagnósticos y pone el estrés, ya ahora se deja de poner el estrés. O sea, el estrés puede estar o no estar, se lo vamos a encontrar seguro, así que me parece interesante. Pero después sí es interesante lo que vos recalcaste de que el electrocardiograma tiene esos cambios tipo T, pero para la extensión de los trastornos de la motilidad uno esperaría a lo mejor menos R, si fuese un infarto subendocárdico lo que lo está justificando, y definitivamente mucha más troponina. A mí eso es lo que me hace pensar en que es un Takotsubo, esa discordancia entre la extensión del trastorno de motilidad, aunque sea reversible, y el valor de troponina. O sea, yo esperaría que si esto es un fenómeno isquémico, el valor de troponina que se eleva en isquemia debería estar más cerca de 3 o 4 veces el valor normal para la edad. El valor normal para la edad de una paciente que tiene más de 75 años, el percentilo 99 ya no es 14, es 35, así que estaríamos hablando de 100. O sea, esperaría que tenga más de 100 si es isquémico. Ni hablar de si eso es infarto estrictamente. Así que eso me parece que va a aparecer. Y después creo que lo que nos podría haber ayudado, y te iba a preguntar a lo mejor si se lo plantearon ustedes, era ver la característica de la placa en la lesión de la DA a través de un IBUS o a través de un OCT. Porque a lo mejor ese sí era el gol estándar, ¿no? Si uno veía una placa accidentada, es muy difícil decir es un Takotsubo, hay una placa accidentada. Si uno veía una placa con todas las características de estabilidad, era más fácil pensar en que eso no era un síndrome coronario agudo. ¿Eso lo pensaron? En principio, hasta donde yo sé, no. Yo por lo menos en el Ateneo no lo escuché, pero bueno, puede ser que el equipo en ese momento, yo no estuve en el equipo que trató a esta paciente después en la unidad coronaria. Estoy acá con uno de los médicos que sí estuvo en el equipo, si quieren que les cuente un poco más de eso, pero hasta donde yo sé, no se lo habían planteado, no sé, Santi, si... No, cuando le estudian a la paciente, digamos, la impresión diagnóstica de los hemodinamistas en ese entonces era que eran 3 lesiones, digamos, bien puntuales, ninguna con características de accidente de placa, para nada. De hecho, con el eco previo y con el diagnóstico, digamos, presuntivo, una vez que tienen esas 3 lesiones, agarraron el teléfono, nos llamaron, nos contaron el resultado de la cinecoronariografía, y en conjunto, digamos, decidimos frenar un poco la pelota y
digamos, no revascularizarla y repensar el diagnóstico, y por eso se pidió la resonancia en segundo tiempo, para ver, digamos, para confirmar un poco más el diagnóstico. Y bueno, después otro tema, digamos, es la revascularizamos, no la revascularizamos. Eso también fue motivo de discusión y también se planteó en el Ateneo Central acá del hospital, porque si bien uno tiene un diagnóstico, bueno, la señora, como les contó Pilar, digamos, consultó por Angor, o sea, tuvo un episodio de Angor. Es difícil, digamos, encontrar una señora que tiene enfermedad de 3 vasos, son puntuales y son plausibles, digamos, de revascularizarlo por hemodinamia. Es difícil dejar sin revascularizar a alguien que consultó por, digamos, por Angor. Ese sería el segundo punto. Pero creo que no, a la pregunta particular me parece que no les pareció, digamos, ninguna característica de una placa accidentada, y no utilizaron alguna de esas técnicas en ese momento. Bárbaro. Sí, yo creo que a lo mejor si la resonancia mostraba realce subendocárdico en la cara anterior, ahí ya tenía el título de infarto subendocárdico, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Y ahí uno iba a hacer la revascularización con más argumento para revascularizarla. Ahora, que no tenga realce subendocárdico tampoco descarta que no haya tenido una isquemia importante en ese territorio, y si es una paciente con lesión de múltiples vasos y infarto sin elevación del ST, necesita la revascularización. Me parece que si las lesiones son significativas yo hubiese hecho lo mismo y después me hubiese planteado lo mismo que ustedes. Sí, es que por ese mismo motivo fue que se termina tomando la decisión en conjunto de que se revascularice. Sí. Ahí hace unos años a nosotros nos pasó, vieron que, bueno, Maya, eso por ahí lo debe recordar también, al principio cuando se hacían resonancias en Takotsubo, lo que se decía generalmente es que la resonancia no tenía ni edema, ni realce tardío. Esa era una de las características. Y hace unos años publicamos un trabajo en Cardiology donde mostramos que cuando hacíamos la resonancia en hiperagudo, o sea, durante los primeros 3 días, ahí sí se podía ver edema. Y no solamente se veía edema, sino que se veía un realce tenue en todo el territorio afectado. Y creo que es un poco eso lo que ustedes vieron, por más que la resonancia se hizo un poco después, ese edema del todo el territorio, y un edema transmural, que es más difícil de explicar un edema transmural por isquemia subendocárdica de la DA, ¿no? Así que me parece que eso también apunta hacia Takotsubo. Lo que no sé es qué le pasa a una persona que tiene Takotsubo y que encima tiene la DA crítica, ¿no? Me imagino que le debe ir peor a un Takotsubo con DA crítica. Todo ese atontamiento que producen las catecolaminas, y encima estás hiperadrenérgica y tenés una lesión en la DA, debe haber una combinación de factores que llevan a que el trastorno sea peor. Lo que pasa es que en realidad, digamos, no hay, digamos, trabajos que hablen sobre Takotsubo en enfermedad cardíaca crónica. Lo que sí se sabe, digamos, más que nada por una cuestión de registros y de seguimiento y demás, es que a los pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica claramente les va peor. Por eso es interesante empezar a plantear estos casos y visibilizarlos como para empezar a ver, digamos, qué hacemos con estos pacientes, porque cada vez creo que vamos a encontrar más pacientes que van a tener, digamos, enfermedad coronaria crónica, digamos, severa, como la que mostraron en el caso de los chicos. Con respecto a ver si hay un gold standard o no, la verdad, es verdad que no lo hay, pero porque creo que básicamente no se comprende totalmente la fisiopatología del Takotsubo. Creo que lo que más acerca, digamos, el diagnóstico es la cardiorreso, con los hallazgos, digamos, de lo que es más que nada el edema en el agudo, que claramente, digamos, ustedes lo lograron casi a las 7, 8 días, que es más o menos lo que cuando se empieza de alguna manera como a apagar, y totalmente, digamos, la falta de realce tardío, que eso creo que es lo que lo diferencia enseguida, digamos, de infarto. Entonces, me imagino que debe haber sido un alivio haberlo, digamos, no haber encontrado realce tardío en la paciente, porque la verdad que la lesión de la DA es bastante severa. Pero bueno, nada, me pareció que estuvo bien jugado, así que... Después, con respecto a la revascularización, y qué sé yo, es verdad que dejar una DA severa proximal es complicado, pero con 67% de fracción de eyección, la verdad es que me hace pensar, ¿no?
Diferente si tuviese 40% de fracción de eyección y demás, pero ese es otro caso, es otro paciente. Claro, esa fue la discusión, perdón, que se planteó acá también, digamos, cómo mejora la función previamente a la revascularización, hace pensar que, bueno, que en definitiva no, por lo menos la lesión crítica de la edad no era la culpable de lo que estaba, de la manifestación clínica que había tenido la paciente. Después, si eso contribuye o no contribuye digamos, a esto que estamos hablando de la secreción excesiva e inadecuada de catecolaminas, y si eso empeora el pronóstico, muy probablemente sí, pero no había sido, para nosotros por lo menos, la causa principal. Pero se revasculariza, bueno, por todo lo que hablamos antes. Sí, sí, totalmente. Yo creo que en eso estoy de acuerdo. Y la verdad que no, me pareció muy interesante el caso. Sí, sí. Bien. Pilar, ahí sí la resonancia se le hicieron antes de la angioplastia para no resonar a una persona con stents o no tuvo que ver con eso. No, porque en realidad la resonancia se hicimos previamente porque en realidad lo que estábamos pensando era que, digamos, queríamos en un punto confirmar lo más que se podía el diagnóstico de Takotsubo previo digamos, a que esté revascularizada, porque cuando estaba revascularizada, si nosotros después, ponele que le hubiésemos podido hacer una resonancia, digamos, lo que hubiésemos encontrado no hubiésemos sabido si hubiese habido una mejoría, no hubiésemos podido diferenciarla de si era el Takotsubo o si en verdad era la resolución de sus lesiones coronarias. Entonces, sí, es un buen punto, no digo porque si uno ya tenía definido que la iba a revascularizar, independientemente del diagnóstico, hacer la resonancia con stents recién puestos ahí podría generar un poco de ruido. No, pero y lo igual otro que te pregunto, Pilar, sí. De hecho, la resonancia fue un punto bastante importante en el Ateneo. Después de la resonancia se discute esta paciente y ese punto de la resonancia fue muy importante. De hecho, fue el que también hizo dudar acerca de la revascularización, porque ahí es donde vimos más los parámetros, esto de la ausencia del realce tardío-gadolinio y del aumento del edema, todo nos llevaba más al Takotsubo y ahí fue donde se plantea la discusión de, bueno, con las lesiones coronarias críticas, ¿qué hacemos? Claro, y Pilar, te hago una pregunta. ¿Cómo interpretaron esto de que entendí que unos años atrás también había tenido un evento donde la coronariografía era sin lesiones? Sí, no, ese evento había sido casi 20 años atrás. No conocíamos mucho porque no había sido en este centro, no teníamos información, no teníamos esa CCG, esa película como para ver, ni los resultados. No sabemos qué fue ese evento, la verdad. No sabemos si tuvo algo que ver con esto, si fue algún evento secundario a lesiones coronarias, pero en definitiva no, digamos, la historia que nosotros sabíamos es que no había tenido lesiones coronarias y que no se había revascularizado. Después, si había algo o no, nosotros no lo pudimos ver, no pudimos ver esa película. No, a mí me pasa que cuando la recurrencia del Takotsubo, en este caso hay una separación importante entre los dos eventos, no pensé que había sido menos, pero la recurrencia del Takotsubo es algo infrecuente, bueno, estadísticamente, ¿no? Si uno ve la frecuencia de los Takotsubo, la recurrencia de los Takotsubo es baja. En general es más frecuente otros eventos, a lo mejor vinculados a espasmos coronarios. Entonces, y a veces el diagnóstico diferencial entre Takotsubo puede ser el espasmo coronario en la DA sobre una placa, ¿no? Porque va a generar una isquemia transitoria reversible. Así que ese sería el diagnóstico diferencial. Hubiese esperado que un espasmo tan severo genere realce subendocárdico anterior. Así que estoy de acuerdo con vos. Bueno, buenísima la charla. Si están de acuerdo, y si les parece bien, pasamos a la siguiente presentación. Bien. Dale. Bueno. Ahora, por el Sanatorio Sagrado Corazón, nos va a presentar Belén Barbosa, una revisión, una actualización sobre Minoca y Takotsubo. Yo voy a presentar este PowerPoint y ahí Belén
va a empezar a hablar. Perfecto, muchas gracias Tomás por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ahí se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Deberías... Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Belén Barbosa, soy residente de segundo año del Sanatorio Sagrado Corazón. Muchas gracias por la invitación, muy buena la presentación, Pilar. La idea es hablar un poco sobre los algoritmos diagnósticos de Minoka y de Takotsubo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, según los consensos internacionales más recientes, el Minoka se define con la documentación clínica de infarto agudo de miocardio en ausencia de lesiones coronarias obstructivas significativas. El valor de corte angiográfico para la obstrucción coronaria es lesiones del 50%. La prevalencia del Minoka es por lo general de 5 a 6% de los casos de infarto agudo de miocardio. Las pacientes suelen ser pacientes más jóvenes, con una edad promedio de 58 años de edad. El Minoka suele ser más frecuente en las mujeres. Y la Sociedad Americana de Cardiología propone un algoritmo diagnóstico que es bastante similar al que proponen los europeos, que lo voy a pasar a desarrollar a continuación. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien, como para mencionar, como decía previamente, es necesario para la definición del Minoka la documentación clínica de infarto, y la documentación clínica de infarto viene dada básicamente por la definición universal de infarto de miocardio. Como decía además previamente, la ausencia de enfermedad coronaria significativa, y en esto podemos encontrar pacientes que tengan arterias coronarias normales o arterias coronarias con enfermedad moderada, con estenosis del 30 hasta menos del 50%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es el algoritmo diagnóstico propuesto por la Sociedad Americana de Cardiología. Lo que plantean inicialmente es, bueno, la clínica de presentación, como se mencionaba previamente, y la importancia de poder excluir otras causas de injuria miocárdica que pueden asemejar un infarto, como pueden ser la sepsis, el tromboembolismo pulmonar, la contusión cardíaca u otras causas no cardíacas que generan elevación de los biomarcadores, específicamente de las troponinas. Posterior a esto, uno inicia lo que se denomina un working diagnosis. El Minoka en realidad es un diagnóstico más bien descriptivo que engloba diferentes etiologías, y uno con diversos estudios o recursos propuestos puede arribar al diagnóstico de Minoka. Para eso se pueden utilizar algunos estudios de imágenes, como puede ser el ecocardiograma, el ventriculograma, que los voy a mencionar más adelante. Obviamente, clave en el estudio de Minoka es la resonancia magnética cardíaca, que nos permite identificar a aquellos pacientes con características características en la resonancia que son características de la miocarditis o del síndrome de Takotsubo. Y según las guías americanas, habiendo descartado esto, por ejemplo, el Takotsubo, la miocarditis y otras miocardiopatías, uno puede arribar al diagnóstico de Minoka, que, como les dije previamente, engloba diferentes etiologías. Engloba pacientes con diagnósticos específicos que tienen que ver con causas que pueden ser por alteraciones a nivel de la microvasculatura o a nivel de las arterias epicárdicas, como el vasospasmo, como también, por ejemplo, la disección coronaria o el embolismo coronario. A diferencia de la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea en realidad incluye, siguiente diapositiva por favor, incluye a el Takotsubo dentro de la gran bolsa o del gran diagnóstico descriptivo de Minoka. También emplea y
y menciona los mismos estudios complementarios a llevarse a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Los síndromes que conforman el MINOCA se pueden dividir, como les dije previamente, siguiendo más que nada una clasificación fisiopatológica. Aquellos que son de origen epicárdicos, que están relacionados con, por ejemplo, el vasospasmo coronario, que se trata de un fenómeno más bien dinámico, y su diagnóstico es difícil sin un test de provocación, que obviamente en el momento agudo no está indicado, por trombo coronario, por rotura o lesión de la placa. La placa, esta es la principal en realidad etiología del infarto agudo de miocardio tipo 1, pero puede presentarse sin enfermedad coronaria significativa y en ausencia de trombo intracoronario. Y en estos casos hay técnicas como por ejemplo el IBUS o el OCT que pueden identificar estabilidad de la placa o pueden identificar rotura, ulceración o erosión de la placa. Y después, dentro de la clasificación fisiopatológica, aquellas etiologías, digamos, o causas específicas que son de origen más bien microvascular, que están dadas por el espasmo de la vasculatura, pero a nivel microvascular, o microembolismo, o, como les dije previamente, dependiendo de qué clasificación, incluyen al Takotsubo dentro de esta clasificación, digamos, dentro de los diagnósticos del MINOCA. Hablando específicamente del síndrome de Takotsubo, siguiente diapositiva, por favor, es una miocardiopatía que típicamente está desencadenada por un estrés emocional o físico y se caracteriza por una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo. Esto suele ir seguido de una recuperación completa. Siguiente diapositiva, por favor. Según los criterios diagnósticos internacionales que fueron propuestos recientemente, se incluye aquellos pacientes con hipoquinesia, con aquinesia, con disquinesia transitoria de segmentos medios, basales o focales del ventrículo izquierdo, incluyendo el valoramiento apical. Las anomalías del movimiento por lo general son regionales y exceden una distribución vascular epicárdica, pero puede existir un patrón focal en un territorio coronario dado. El desencadenante suele preceder a la presentación clínica, aunque puede no estar presente. En cuanto al punto 3, los trastornos neurológicos, como por ejemplo hemorragia subaracnoidea, ACV isquémico, convulsiones, y el feocromocitoma, pueden actuar también como gatillos o como desencadenantes del síndrome de Takotsubo. La presentación de alteraciones electrocardiográficas suele estar presente, como por ejemplo elevación o depresión del segmento ST, inversión de las ondas T, como el caso de la paciente que presentaron previamente. Los biomarcadores cardíacos están elevados, por lo general moderadamente elevados, y es frecuente la elevación significativa del péptido natriurético. Por otro lado, la presencia de enfermedad coronaria significativa no excluye la presencia de Takotsubo, lo que bien mencionaba Pilar cuando nos comentaba su caso clínico, y afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas, y hay ausencia también de miocarditis. Esos son los criterios diagnósticos. Existen varios mecanismos que pueden explicarnos la patogenia, en realidad fueron mecanismos que fueron algo controvertidos con el paso del tiempo, espasmo arterial, disfunción microvascular, trombosis transitoria de la descendente anterior, esto fue cambiando, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que sí está claramente asociado con una hiperactivación del sistema nervioso autónomo. Por lo general el 39 al 80% de los pacientes presentan antecedentes de estrés físico o emocional reciente, como es el caso de la paciente que se presentó, y el 74% de los pacientes con síndrome de Takotsubo tienden a tener niveles elevados de catecolaminas en sangre. ¿Sí? Siguiente diapositiva. En cuanto a los hallazgos, bueno, en el electrocardiograma, además de mencionar, obviamente, la clínica característica, como decíamos previamente, la documentación clínica de infarto agudo de miocardio,
En el electrocardiograma podemos ver alteraciones en el segmento ST, como elevación que se observa en el 56% de los casos, o inversión de la onda T. Pueden aparecer también Q patológicas, arritmias han sido reportadas también, FB, TB, torsada de puntas. Por lo general, los cambios electrocardiográficos suelen tener una resolución completa a las 2 a 4 semanas. Siguiente, por favor. Los biomarcadores, como bien mencionaban previamente, como bien mencionó Pilar también en su presentación, los hallazgos de troponina son elevados, pero son moderadamente elevados si uno los comparara con un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio secundario a una lesión, digamos, vascular. El péptido natriurético suele estar también más alto en pacientes con Takotsubo. Ese es otro punto importante para mencionar. Siguiente, por favor. El ecocardiograma también incluye hipoquinesia, disquinesia, quinesia, sobre todo a nivel del segmento apical del ventrículo izquierdo. Suelen cursar también con deterioro en la fracción de eyección, por lo general con FACE que oscilan entre 20 y 49%. Se puede observar también hasta en un 25% de los pacientes obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. En cuanto al el cateterismo, por ejemplo, y el ventriculograma, el cateterismo, la mayoría de los pacientes no tienen enfermedad arterial coronaria significativa, pero en una proporción que es de hasta el 63%, hay enfermedad coronaria, y por más de que haya enfermedad coronaria, no se puede descartar la presencia de Takotsubo. Esto es el ejemplo del caso que fue presentado. El ventriculograma nos puede ayudar también a evaluar la función del ventrículo izquierdo, como por ejemplo, como en el ecocardio. También se evidencia hipoquinesia, disquinesia y aquinesia de los diferentes segmentos, dependiendo si es a nivel apical, basal. Siguiente, por favor. Y punto importante, la resonancia magnética cardíaca. Por lo general se observa, como bien mencionábamos, que también se observaba en las imágenes del caso clínico, se suele evidenciar edema a nivel apical, sobre todo, en el 50% de los pacientes. Esto se correlaciona con el grado de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. No hay realce tardío, y la mayoría de estas descripciones se encuentran las primeras 24 a 48 horas desde que iniciaron los síntomas, con una recuperación completa a los 14 días. Bien, eso es todo. ¿Sí? La bibliografía que utilizamos un poco para poder mencionar cómo es el diagnóstico tanto de Minoka como de síndrome de Takotsubo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias Belén, muy buena la presentación. Ahora, de nuevo, si tienen ganas de hacer algún comentario, Maya, Juan. Hola a todos. Bueno, buenísima la presentación. Un poco que habla, digamos, de Minoka y de Takotsubo. Sí, hace unos años salió, digamos, el primer grupo de trabajo fue el europeo, que describió, digamos, los primeros Minokas, de alguna manera, los criterios diagnósticos. En el medio salió la cuarta definición de infarto, entonces, digamos, los americanos de alguna manera como que adaptaron un poco usando esa definición, y a mí particularmente estoy un poquito más de acuerdo y creo que confundo un poco menos las cosas, digamos, lo que son los criterios diagnósticos del American Heart. Sí, o sea, y creo que por eso un poco lo que decíamos previamente, digamos, como que la reso es lo que abre las aguas, ¿no? Es importante no solamente, digamos, llegar a diagnóstico en algo que es tan complejo, que tiene, digamos, puede ser tantas causas, pero lo que nos muestran los registros, digamos, con respecto a los Minoka, es que el pronóstico no es tan bueno, y eso es algo que hay que empezar a interiorizarse, de alguna manera, digamos, un poco esto, digamos, que siempre pensamos que los pacientes con coronarias normales están desde el principio, pero les empezamos como de alguna manera como
a prestar atención ahora, hace poquito, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con todos estos métodos diagnósticos nuevos que hay, la RESO, el IBUS, el OCT, etc. Y cambia eso, digamos, que no todos los pacientes que tienen coronarias normales les va tan bien, o, digamos, no hay que, de alguna manera, ahondar tanto, digamos, en el diagnóstico, o no hay que ahondar tanto en el tratamiento, ¿sí? Pero, bueno, nos faltan trabajos, esa es la verdad, digamos. Ahora actualmente se está haciendo un trabajo, que es el Minoca-BAT, que están empezando a probar, digamos, IECA y beta-bloqueantes en estos pacientes Minoca, y creo que, no sé, los resultados estarán para el año que viene, creo. Como para empezar a mostrar, digamos, con qué les va bien a estos pacientes, porque la mortalidad llega a un momento, según los registros que se hicieron, es casi lo mismo que tener enfermedad de 2 vasos, ¿no? Y todos sabemos como lo que genera la enfermedad coronaria de 2 vasos en los pacientes, y cómo cambia la idea, o sea, cómo hay que empezar a cambiar la cabeza, digamos, que las coronarias normales en realidad no es algo tan benigno, ¿no? Así que no, muy buena la presentación, la verdad me gustó mucho. Tomás, un comentario, me perdí una parte, pero la escuchaba Maya y creo que tenemos un problema importante, que es que se tiende a sobreestimar los eventos coronarios con coronarias normales. O sea, uno ve coronarias normales y enseguida aparece el título Minoca, que encima hoy es un poco complicado el título Minoca, porque miocarditis no es Minoca, Takotsubo no es Minoca, y uno dice, oye, pero entonces, ¿qué es esto? Es injuria miocárdica aguda con coronarias normales. Debería haber un nombre así, ¿no? Porque antes era más fácil, le decíamos Minoca a todos, y el Takotsubo era Minoca, y ahora no, la miocarditis no es Minoca, bueno, es un lío, digamos. Pero básicamente entonces lo que termina pasando es que uno no sabe por qué les va peor. Si les va peor porque realmente el cuadro, peor o igual, ¿no?, que a los eventos ateroscleróticos, realmente el cuadro tiene un pronóstico en sí mismo malo, o, digamos, malo, hablamos de 8% de eventos en el seguimiento, que es lo mismo que tienen los infartos sin ST, ¿no? O que en realidad podría ser peor todavía, que sean síndromes coronarios agudos que están subtratados, porque ese paciente en donde vos viste las coronarias normales a lo mejor se va ni siquiera con aspirina, digamos, ¿no? Y si te equivocaste, mandaste a un infarto o a una angina inestable sin aspirina. Entonces me parece que hay que ser un poco cuidadoso. Incluso cuando uno cuenta con algunas herramientas, hay un trabajo que es probable que lo hayan mostrado, que a mí me pareció muy interesante en el último congreso americano, en donde mujeres con Minoca, Maya, vos te debes acordar el nombre, no me sale ahora, digamos, pero mujeres con diagnóstico presuntivo de Minoca, o sea, con coronarias sin lesiones significativas. Se le hizo a todas resonancia y OCT, y el hallazgo era ciego al diagnóstico final que ponían el grupo de investigadores. Y se vio que de esos que se calificaban como Minoca, o que se calificaban, perdón, como miocarditis y qué sé yo, el 60% de esos diagnósticos se cambiaban después de hacer la resonancia y el OCT. Muchos por la resonancia, pero también por el OCT, o sea, una resonancia que no tiene gadolinio por ningún lado, pero un OCT que muestra una erosión de placa. O sea, y eso puede ser lo mismo. Entonces, creo que puede ser peligroso a veces sobreestimar la probabilidad de Minoca. Y ante la duda, lo que puede ser, siempre valorando riesgos y beneficios, hasta que se haga la resonancia, porque a veces pasa que el paciente no se hace la resonancia en el intrahospitalario y se la hace después por distintos motivos, o no tiene. A lo mejor tratarlo como síndrome coronario agudo hasta tener esa información. Entonces, yo te trato como síndrome coronario agudo con doble interrogación, estatinas beta bloqueantes, salvo que tu riesgo hemorrágico sea altísimo, y después miro tu resonancia. Y después cuando venís al consultorio, tu resonancia dice miocarditis, listo, el clopidogrel no lo tomas más, la aspirina veremos, y las estatinas de acuerdo a tu riesgo. Pero es feo cuando viene la resonancia y la resonancia dice necrosis transmural o infarto subendocárdico, y uno dice, no, ¿sabes qué? Ahora empezó a tomar aspirina y clopidogrel, porque el primer mes, que es el mes de mayor riesgo de recurrencia de eventos trombóticos, vos lo dejaste sin tratamiento. Entonces, puede ser una postura de decir, mira, hasta que tenga la información, yo te trato como un coronario y después vemos. Nos vamos a equivocar menos. Sí, totalmente. Igual, de alguna manera,
recomendaciones, que son todas, digamos, recomendaciones de expertos, hasta que salgan algún trabajo, recomiendan eso, digamos, la doble antiagregación, el tratamiento por ahora con beta bloqueantes y ECA, pero es una recomendación de expertos, totalmente, digamos, en realidad, o incluso proponen hacerlo durante un año, ¿no? O sea, y es muy loco pensar en eso, en que estamos dándole 2 antiagregantes a un paciente que no tiene lesiones coronarias, que eso va totalmente en contra de lo que venimos acostumbrados. Pero bueno, es eso, digamos, de a poquito lo que se está viendo es eso, que no les va tan bien como creemos, y no solamente, digamos, también, todo esto sacado de registros, pero lo que se vio es que a los 18 meses los pacientes vuelven a recurrir con minoca recurrente y hay un porcentaje que tiene enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, un poco más a favor, digamos, de que hay que ahondar un poquito más en el diagnóstico, hay que ahondar en el tratamiento, y que es eso, tener coronarias normales ya no es tan benigno. Perfecto, bien. Muchas gracias por los aportes a los dos, la verdad, muy buenos. Si les parece, ya vamos con la tercera presentación. Va a presentar la doctora Agustina de Palma por el Hospital Británico. Yo también en esta ocasión comparto la presentación y ella va a hablar. Agustina, no sé si estás por ahí. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Se te escucha bien? Voy compartiendo la pantalla. Vale. Tomás, yo pido disculpas, pero me tengo que retirar. Te había comentado que no quería dejar de participar, pero pido disculpas de que me tengo que retirar ahora por otro evento. Gracias Sí, por la invitación. No, gracias a vos, Juan. Gracias por estar este tiempo con nosotros y por los aportes. Nada, te agradecemos mucho, no hay ningún problema. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bien. Bueno, cuando quieras, Agus. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Tommy, mi nombre es Agustina de Palma, soy residente de segundo año de cardiología del Hospital Británico y como anticipó, a mí me toca hablar respecto del síndrome de Takotsubo, ya algo igual estuvieron anticipando, pero bueno, les cuento lo que yo pude investigar. En primer lugar, siguiente Tommy, gracias. En primer lugar, como dijeron, es muy frustrante que hace casi 30 años de la definición de esta enfermedad, de que es reconocida como una entidad en sí misma y que al momento no contamos con los típicos trials a los cuales estamos acostumbrados, con muestras de 20.000, 30.000, 80.000 pacientes, como solemos ver, que avalan nuestros tratamientos, sino que los trabajos que hay son muy pequeños, con muestras muy pequeñas, de 400, 700 pacientes. Hay bastante suposición respecto de la fisiopatología de la enfermedad, que nos lleva a tomar conductas, fisiopatología que, como se debe haber mencionado, que por lo menos yo no escuché, todavía no se termina de conocer del todo, por ende estamos orientando el tratamiento por el momento a la suposición de cómo es la fisiopatología de esta enfermedad. Y por último, en la actualidad, lo más firme que tenemos, como mencionaba Maya, es un consenso de expertos de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la única directiva de tratamiento que tenemos. Por ende, digamos, como esto puede ser de alguna manera un puntapié como para que nos motivemos e investiguemos y desarrollemos un poco más un algoritmo de tratamiento para esta enfermedad que por una cuestión de mejoría en el diagnóstico cada vez posiblemente se vuelva más prevalente. Siguiente, Tommy. Gracias. Bueno, como toda enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente, el tratamiento inicial consta de una internación para evaluar al paciente y monitorizarlo en centros de alta complejidad de preferencia, y si no, lograr una derivación temprana, y se basa en general, vamos a ver que el tratamiento se basa en el sostén, en el soporte vital del paciente. Inicialmente, lo que se hace como
con todo síndrome coronario agudo, es instalar el tratamiento sintomático para el dolor en caso de que el paciente lo presente, como fue el caso que se presentó hoy. Morfina es el opioide, digamos, que se recomienda. Tratamiento suplementario con oxígeno en caso de que el paciente lo requiera. Se define el requerimiento de oxígeno como, tanto para el síndrome coronario agudo, una saturación por debajo del 94% y la optimización del medio interno del paciente, es decir, lograr la normoglucemia del paciente, que, digamos, evaluar y corregir cualquier trastorno hidroelectrolítico que presente y corregir también cualquier trastorno del estado ácido-base que presente. Siguiente, Tommy. Después, el resto del tratamiento se va a instalar en función de la severidad del cuadro que presente el paciente. Coloquialmente o en la jerga se habla de la estratificación según el semáforo, ¿sí? Siendo aquellos pacientes asintomáticos los más leves y que se habla de que, digamos, de alguna manera son los pacientes verdes, aquellos pacientes que tienen un compromiso moderado, con síntomas leves de insuficiencia cardíaca, son los pacientes amarillos, y por último, los pacientes rojos son aquellos que se presentan con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico. Vamos a hablar del tratamiento en función, digamos, de menor a mayor severidad. Inicialmente, en los pacientes asintomáticos, como comenté al principio, se prioriza el monitoreo y por lo menos de 24 a 72 horas para evaluar cuál va a ser el curso de la enfermedad o de ese síndrome en el paciente. Se recomienda, como mencionaba Maya, el tratamiento con IECA y ARA2 y con beta bloqueantes, y evaluar la evolución y la tolerancia del paciente al tratamiento. Seguimos, Tommy. En los pacientes que se presentan con estabilidad hemodinámica, pero con signos de insuficiencia cardíaca, se tratan como cualquier insuficiencia cardíaca, con diuréticos para aliviar los síntomas congestivos, con vasodilatadores, de preferencia nitroglicerina, en caso de que los pacientes se encuentren hipertensos, y de vuelta, el tratamiento con IECA, ARA2 y con beta bloqueantes. Y por último, digamos, puse entre signos de preguntas los antialdosterónicos, porque se cree que el hecho de que la aldosterona potencia los efectos de las catecolaminas y basándonos en la fisiopatología de la enfermedad, el bloqueo de los receptores aldosterónicos podría llegar a representar una mejoría, digamos, una disminución de la mortalidad y la tasa de hospitalización de estos pacientes. ¿Sí? Siguiente. Bien, y por último, digamos, digamos el cuadro de máxima gravedad del Takotsubo lo representan estos pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica, en estado de shock cardiogénico, que representan aproximadamente un 20% de los casos de Takotsubo y que generalmente son los que se presentan con un deterioro moderado a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Uno se vería tentado con estos pacientes, digamos, estamos hablando de pacientes inestables hemodinámicamente, que posiblemente estén hipotensos, y de vuelta, si volvemos a la fisiopatología de la enfermedad, lo que se recomienda evitar justamente son los vasopresores, digamos, todas las drogas catecolaminérgicas, ¿sí? Es decir, dopamina, noradrenalina, tratar de evitar este tipo de drogas, esta familia de drogas, para no comprometer el curso de la enfermedad del paciente. Dicho esto, lo que nos va a dividir las aguas en términos del tratamiento del paciente es la existencia o no de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se puede determinar fácilmente con un ecocardiograma bedside. Esto lo que va a determinar es cómo vamos a proceder con el tratamiento, como dije previamente. En aquellos pacientes que se presenten sin obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos instalar, de ser necesario, el tratamiento con inotrópicos, pero no cualquiera, por supuesto. Como dije, vamos a evitar, por ejemplo, la dobutamina. Sí se puede y se recomienda por el momento de primera línea el levosimendan por su mecanismo de acción, siendo un sensibilizador de calcio, que no interfiere con la fisiopatología de la enfermedad. Y en segunda línea de inotrópicos, se encontraría la milrinona, que por supuesto se deja en segunda línea porque son pacientes que generalmente se encuentran hipotensos y la milrinona solamente empeoraría este parámetro, ¿sí? Se
Se menciona, así, digamos, muy livianamente en el consenso de expertos, la posibilidad de, en aquellos pacientes que se encuentren en taquicardia sinusal, instalar tratamiento con ivabradina, ¿sí? Dado que obviamente tendrían contraindicado el uso de beta-bloqueantes, la ivabradina podría llegar a mejorar las condiciones de, digamos, la precarga del ventrículo izquierdo, y de esa manera se cree, por el momento no hay evidencia firme que lo sostenga, perdón, que la ivabradina podría llegar a mejorar un poco el curso, el curso agudo del Takotsubo con shock cardiogénico. En caso de vuelta, en estos pacientes que se encuentran, que no tienen, perdón, obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, podría iniciarse el tratamiento con diuréticos para aliviar los síntomas congestivos, y llegado el caso que pudieran presentarse con hipertensión arterial, se podría tratar como en la insuficiencia cardíaca, como digamos en los pacientes anteriores de un compromiso moderado, con nitroglicerina, pero la verdad es que no es lo más frecuente que se presenten de esta manera. Por otro lado, aquellos pacientes que sí se presentan con obstrucción al tracto de salida, lo que se recomienda es la reanimación hídrica amplia, ¿sí? Esto mejoraría la obstrucción al tracto de salida. Por otro lado, en este caso sí se recomienda de primera línea el uso de beta bloqueantes de corta acción por vía endovenosa, tales como metoprolol o esmolol, que de vuelta mejorarían la obstrucción al tracto de salida de estos pacientes, mejorando así el curso y la evolución del cuadro, ¿sí? Siguiente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Una vez que se logre cierta estabilidad de los pacientes, se puede iniciar el tratamiento con IECA o ARA2 para mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y bueno, como para remarcar el hecho de que se debería tratar de evitar aquellos fármacos que prolonguen el QT en fase aguda del Takotsubo, para evitar cualquier tipo de arritmia compleja. Siguiente, por favor. Esto es tomado del consenso de expertos que mencioné previamente. En este cuadro lo que se puede ver es que en lo que es el cuadro inicial, es más o menos lo que comenté previamente, ¿no? En aquellos pacientes que se presentan con síntomas leves, se puede iniciar el tratamiento con IECA, ARA2 IECA o ARA2 y beta bloqueantes, que hay que evitar, obviamente, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, milrinona, isofloterenol, como mencioné previamente, y en aquellos pacientes que se presentan con, lo que dije previamente como línea general para cualquiera de los cuadros, y para los pacientes que se presentan en un estadio, que tiene una presentación, moderada, de severidad moderada, obviamente de vuelta a lo mismo, tratamiento con beta bloqueantes, IECA ARA2 y el tratamiento con diuréticos y nitroglicerina, siempre y cuando en estos últimos dos grupos farmacológicos el paciente no tenga obstrucción al tracto de salida. Y por último, los pacientes que se presentan con hipotensión y shock cardiogénico tienen que estar preferentemente en una unidad cerrada, y aquellos que tienen obstrucción al tracto de salida, recibir reanimación hídrica, beta bloqueantes de corta acción, y pudieran cualquiera, ya sea con o sin obstrucción al tracto de salida, recibir soporte mecánico, de requerirlo, puede ser con balón de contrapulsación intraórtica, puede ser con Impela, puede ser con ECMO si llegara a ser necesario, y tratar de evitar en estos pacientes diuréticos, nitroglicerina después, bueno, vamos a mencionar ahora brevemente en las próximas diapositivas el tratamiento de las complicaciones, y finalmente los últimos dos escalones del tratamiento que se mencionan acá se van a desarrollar en las próximas diapositivas. Pasa, Tommy, por favor. Debemos tener en cuenta que, digamos, por la segmentariedad que se produce con el balonamiento apical del ventrículo izquierdo y la hipercontractilidad basal, hay cierta propensión al éxtasis sanguíneo y por ende al desarrollo de trombos que podrían generar
cardioembolia, causando de esa manera ACV o AIT en los pacientes. Por ende, se debería considerar en cada caso en particular la indicación o no de anticoagulación. Pasa, Tommy, por favor. Esta es una de las complicaciones que se puede presentar. Bueno, esto es más de lo mismo, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan con deterioro severo de la función, con una FEI menor al 30%. Siguiente. Y como otra complicación que se puede llegar a producir, de la cual no hay evidencia de cuál es el mejor tratamiento, el tratamiento más indicado, en aquellos pacientes que se presenten con alteraciones electrocardiográficas, considerando que todas ellas van a ser transitorias en general, el uso de beta bloqueantes, si se recomienda o no, que bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante, y el uso de marcapasos transitorios o el life vest en aquellos pacientes que presentaron taquicardia o fibrilación ventricular durante el cuadro agudo. Siguiente. Y como para el tratamiento posalta, obviamente, como mencionaba Maya, lo que va a cambiar el curso de estos pacientes va a ser el uso de IECA o ARA2. Vamos a ver en un gráfico de dispersión más adelante cómo se ve la mejoría respecto de los beta bloqueantes y en caso de que se hubiesen evidenciado lesiones coronarias al realizarse la cinecoronariografía, obviamente el tratamiento con aspirina y estatinas como tratamiento adyuvante podría decirse, dado que esta patología suele estar relacionada con cuadros como mencionaron, cuadros que tienen que ver con el estrés, con situaciones emocionales que atraviesan los pacientes. El hecho del seguimiento por psiquiatría también es una de las recomendaciones. Por otro lado, como suele presentarse o predominan mujeres menopáusicas, se plantea la posibilidad de considerar, la sustitución hormonal, si es que se plantea si pudiera llegar a representar algún beneficio. En realidad no hay evidencia al respecto, pero se plantea la posibilidad de tratamiento por lo menos por un tiempo. Y por último, beta bloqueantes entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque básicamente uno se vería tentado a pensar que por la fisiopatología de este cuadro, el uso de beta bloqueantes tendería a beneficiar a los pacientes, y sin embargo, pasá, Tommy, la siguiente, por favor. Lo que se ve en este metaanálisis, lo que se evidencia es que el curso, en la evolución de los pacientes y la tasa de recurrencia, más que nada, de los pacientes, es menor en aquellos pacientes que se continúan en tratamiento con IECA o ARA2 de lo que es en pacientes que están en tratamiento con beta bloqueantes. Fíjense, en el cuadro B es la tasa de recaída de recidiva, del cuadro en pacientes con IECA o ARA2, que es bastante menor que con respecto al gráfico A, que representa a los pacientes que se tratan con beta bloqueantes a largo plazo en el cuadro, en el posalta. Así que bueno, quedan bastantes interrogantes, más preguntas que respuestas en realidad respecto de cómo abordar el tratamiento de estos pacientes. Una de las cosas que se cree, por lo menos que se desprende del consenso de expertos, o que se plantea como interrogante, es el hecho de que todos los tratamientos que se hicieron fueron solo con beta bloqueantes. ¿Por qué no plantear también bloqueantes alfa, ¿sí? O beta bloqueantes que no sean cardioespecíficos, sino que no sean selectivos, si esto verdaderamente podría llegar a mejorar la tasa de recidiva respecto de lo que por ahora es el mejor tratamiento, que son los IECA o ARA2. Y no, la verdad que no hay mucho más con respecto al tratamiento, a pesar de que busqué bastante, fue lo que encontré. Pero de todos modos es interesante, como dije antes, el hecho de que siendo una enfermedad que se conoce hace 30 años, haya tan poco desarrollado al momento. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Agus, muchas gracias. Muy buena la presentación. Gracias. Ahora de nuevo, Maya, no sé si querés comentar algo más o si querés pasar directamente a tu presentación, como vos quieras.
Sí, un comentario chiquito, muy buena la presentación, muy completa. Dentro de lo que se puede hablar de tratamiento, que la realidad es como bien lo dijiste, no hay mucho. Básicamente creo que tiene que ver con que todavía no conocemos completamente la fisiopatología y si uno, como lo mencionaste, o sea, uno pensaría que con los beta bloqueantes le va bien y en ese trabajo que mostraste de zinc se ve que claramente no es así. Eso por un lado, así que creo que es cuestión de tiempo y de tratar de entender qué es lo que pasa y eventualmente ver qué tratamiento les va mejor a estos pacientes. Es importante también destacar que más allá, digamos, que es una patología benigna, entre comillas, porque recuperan la función ventricular, la gran mayoría, no olviden que hay un porcentaje, un 10, un 15% de pacientes que debutan con shock cardiogénico, con una mortalidad altísima, con el shock cardiogénico, digamos, isquémico. Pacientes, digamos, los pacientes con Takotsubo es uno de los grandes, digamos, paradigmas y ejemplos, digamos, de lo que son, digamos, pacientes que van a asistencia ventricular como puente, digamos, a la mejoría. Así que eso es una cosa para tener en cuenta. Es eso, no hay mucho en el agudo como para tratarlos, la verdad, porque básicamente, digamos, la fisiopatología influye muchísimo, entonces el uso de inotrópicos está un poquito vedado, pero bueno, la verdad que también faltan un montón de trabajos para demostrar eso. La verdad que no, está perfecta la presentación y me gustó mucho, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Maya. Si querés, podemos pasar directamente a tu presentación y ya después cerramos. Perfecto. Bueno, armé algo cortito, más que nada lo que más me interesa a mí, digamos, es la fisiopatología. No sé si ahí ven mi pantalla. ¿Lo ven? Sí, ahí ya se está viendo. Ahí lo puse en compartir. Bueno, lo que más... Espérenme un segundo, porque no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Lo que más me interesa es la fisiopatología de lo que es, digamos, el Takotsubo, ¿no? O sea, está la teoría, digamos, catecolaminoédrica, que es de alguna manera la teoría más fuerte. Hay otros aspectos también que influyen, y eso es un poco lo que les quiero mostrar hoy, ¿sí? Y esto no avanza. Bien, un poco recordando lo previo, digamos, no olvidar es esto, digamos, que hay factores de riesgo en estos pacientes, más que nada, digamos, mujeres posmenopáusicas con algunos factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia y demás, pero también, digamos, hay un componente que tiene que ver, digamos, con las enfermedades psiquiátricas. El Intertac, que es uno de los registros más grandes de Takotsubo, han registrado y el porcentaje de pacientes con enfermedad, digamos, psiquiátrica es muy alta, ¿sí? Pero eso se plantea más que nada como factores de riesgo, ¿sí? Después tenemos lo que son los mecanismos, digamos, los factores estresantes, ¿sí? Así como, digamos, estrés emocionales, que si se fijan en el Intertac, los factores emocionales algunos son muy bizarros, pero después tenemos los factores, digamos, estresantes que son físicos. Habitualmente la gran mayoría son los postquirúrgicos. Por supuesto, los factores estresantes físicos son francamente peor a los pacientes, ¿no? Y todo como esto actúa, digamos, a nivel central, generando, digamos, esta tormenta, digamos, de catecolaminas, ¿sí? Fíjense, estos son algunos trabajos de cómo se van, digamos, reportando estos pacientes, digamos, en el contexto de una cirugía de un paraganglioma, y murió la ahí. En el contexto, digamos, de un stroke, una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Todos estos son Perdón, casos... Maya, ahí no estaban pasando las diapositivas. Ah, ¿no? ¿Ahí se ve algo? A ver. A ver, ahí pasó. ¿Ahí esto lo están viendo? Me aparece solamente la primera diapositiva, el título. A ver. Ahí ya se ve. Perfecto. ¿Ahí lo ven? ¿Esas tablitas? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, así que un poco, digamos, lo primero que se empieza a describir es en este contexto donde hay, digamos, una tormenta de catecolaminas, para decirlo de alguna manera. Fíjense, este es un trabajo que está hecho en el 2005, comparan, digamos, pacientes con Takotsubo y pacientes con infarto de miocardio en un CLIP C, ¿sí? La barrita colorada son los tacos y digamos, la barrita azul serían los pacientes infartados y miden niveles de catecolaminas, ¿sí? De adrena y de noradrenalina, y fíjense casi, digamos,
debutan casi 3 veces más, 4 veces más que los pacientes infarto eclipse, ¿sí? Ahí esto empieza a hablar de que el mecanismo pasa, digamos, porque hay un aumento exagerado de catecolaminas, ¿sí? Frente a una de las situaciones como más estresantes que uno podría describir, que es el infarto eclipse, ¿sí? En ese contexto, bueno, en el mismo trabajo, digamos, empiezan a medir, se ve claramente, digamos, la diferencia que hay entre un grupo y otro con, digamos, el dosaje de catecolaminas, pero no solamente eso, sino que también los metabolitos, por ende, van a estar aumentados también, y también lo que tiene que ver, digamos, con la secreción tipo extraneuronal, ¿está bien? Y como ya lo había mencionado previamente, digamos, el BNP, ¿sí? Hay una disociación muy clara, digamos, entre el BNP y la troponina, digamos, ¿no? O sea, el BNP es muchísimo más alto que la troponina. Este es un trabajo de ciencia básica que es buenísimo, la verdad, porque en lo que tiene que ver en los modelos animales uno puede armar, digamos, una especie de grupo, digamos, perfecto, sin sesgos, y este tipo de experimentos son geniales para armar, digamos, lo que sería, digamos, situaciones de estrés, ¿sí? Entonces agarraron 10 ratas, ¿sí? Le generaron un estrés emocional que sería inmovilizarla por 30 minutos y le tomaron imágenes por ventriculograma, ¿sí? De esos vieron que 8 de 10 hicieron hipoquinesia y de esos 4 hicieron un balonamiento apical, ¿sí? Después, al día siguiente, las volvieron a someter a estrés nuevamente, pero hubo un grupo que le dieron, digamos, un bloqueante alfa y beta, ¿sí? Y fíjense, este es el, esperen que cierre un cosito, ahí está. Y este es, digamos, de alguna manera, la relación que hicieron, digamos, entre lo que sería el porcentaje de contracción, digamos, del miocardio en los controles, ¿sí? Frente a los que se inmovilizaron. Fíjense cómo cae la fracción de eyección o lo que sea el porcentaje de contracción, ¿sí? Frente a los que le dieron ese bloqueante alfa y beta. Se parecen casi a los normales, ¿sí? Sin diferencia significativa. Ese es un primer trabajo que me pareció muy, muy piola, ¿sí? Posteriormente hay otro trabajo donde hicieron estrés farmacológico, ¿sí? Con isoproterenol, que todos sabemos que es un agonista beta no selectivo, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Hubo un grupito que lo trataron con clenbuterol, que es un agonista beta 2, y otro grupo con un bloqueante beta 2, ¿sí? Y tomaron las imágenes. ¿Qué es lo que observaron? Fíjense en el grupo de isoproterenol, cómo el área de akinética y, por ende, digamos, su correlación con la fracción de eyección cae, ¿sí? Fíjense en los pacientes con otro agonista beta, lo mismo, ¿sí? Como darle, digamos, no selectivo. ¿Qué pasa en los pacientes? En las ratas que les dieron bloqueantes. El área cinética es un poquito menor, pero la fracción de eyección, por ende, está un poquito mejor, de alguna manera, ¿sí? Fíjense a cada dosis crecientes, a 2 a 6 miligramos kilo, ¿sí? Esta última columna no le presten atención, ahora la vemos. Maya, perdón que te interrumpa. Sí. No estás mostrando la presentación. Uy. No sé si no la iniciaste en su momento, pero se colgó en la presentación. Uy, no, me quiero morir. ¿Ahí ven algo? Ahora se ve. Si querés podés agrandarlo para que veamos la presentación y cuando vayas pasando vayamos viendo lo que estamos explicando. Para que lo vean mejor. Ay, qué pena. Bueno, les muestro el cuadrito. Es esto lo ven. Sí. Bueno, un poco, digamos, qué era lo que pasaba en este experimento, ¿sí? Le dieron el agonista beta, fíjense el porcentaje de área de akinesia, ¿sí? Con su correspondiente, digamos, la correlación con la fracción de eyección, que baja, ¿sí? Lo mismo pasa cuando le das un agonista beta, por supuesto, ¿sí? Pero cuando le das un antagonista, un bloqueante, ¿sí? Lo que tienes a dosis crecientes, fíjense que el área de akinesia baja, ¿sí? Con las dosis, la fracción de eyección se mantiene, ¿sí? ¿Ven eso ahí o no? Bueno, sigo. Entonces, un poco esto, digamos, cuando se empieza a plantear esto, digamos, los factores estresantes, cómo actúan, digamos, a nivel, digamos, del sistema nervioso central y cómo está conectado, ¿sí? Con todo el sistema simpático, ¿sí? Preganglionar, y conectado más que nada con lo que sería el sistema adrenal, ¿sí? En eso, digamos, en esta, digamos, de alguna manera interacción, ¿sí? Tenemos, digamos, lo que es la acción de lo que serían los receptores beta a nivel cardíaco, ¿sí?
que reciben afluencia, digamos, de la médula adrenal con la secreción de la adrenalina, ¿sí? Y por otro lado, de las terminales nerviosas cardíacas, ¿sí? Por medio de lo que sería la noradrenalina, y como todo esto hay una secreción que es a distancia de la adrenal y también a nivel local, o sea que hay como una secreción más parácrina, ¿sí? Entonces, un poco pensando, digamos, cuáles son los mecanismos de disfunción del ventrículo izquierdo en estos pacientes. Hay una acción propia, digamos, de las catecolaminas sobre el miocardio, ¿sí? Aumentando el doble producto, generando la hipoxia celular y lo que sabemos, ¿sí? Y por el metabolismo de estas catecolaminas mismas que producen, digamos, toda la formación de radicales libres, ¿sí? Generan una toxicidad directa que va a terminar generando disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Básicamente, digamos, por lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con lo que sería la activación, digamos, de todos los factores de crecimiento beta, ¿sí? La inactivación de las metaloniproteínasas, y hay un desarreglo estructural muy franco, digamos, de los miocitos y una alteración del citoesqueleto de los miocitos en estos pacientes, ¿sí? No solamente, digamos, hay una alteración a nivel miocardio, sino que también hay una disfunción de tipo microvascular, generan flujo coronario lento, ¿sí? Hay una apoptosis de las células endoteliales de la microvasculatura, ¿sí? Y aparte esta disfunción endotelial, ¿sí? Fíjense, este es un trabajo donde lo que hicieron fue medir la reserva de coronaria, ¿sí? Fíjense en la figura A, el defecto de perfusión, y posterior a la inyección de adenosina, cómo mejora la perfusión, ¿sí? Todo esto lleva a disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces volvemos al tratamiento, digamos, al experimento previo, digamos, que les había comentado, ¿sí? En estas ratas que se trataron con isoproterenol como un estrés farmacológico, y nos quedaba, digamos, la última, que es aquellas que le hicieron un pretratamiento con toxina pertussis, ¿sí? Que lo que vieron que la toxina pertussis lo que genera es un bloqueo de la vía GI. ¿Está bien? Y fíjense en esto, volviendo al cuadro, digamos, el mismo cuadro previo, aquellas ratas tratadas con toxina pertussis, el área de aquinesia es menor, con una fracción de eyección, ¿sí? Que se mantiene casi igual que los antagonistas beta, sin embargo, la mortalidad es altísima. ¿Está bien? Eso empieza a generar, digamos, una teoría, digamos, de qué es lo que pasa cuando uno bloquea estos receptores, digamos, GI, ¿sí? Entonces, una de las teorías que se plantea, ¿sí? Vieron que una de las teorías que se plantea del balonamiento apical es que hay mayor presencia de receptores beta 2 en la punta. Entonces, esto es lo que genera, de alguna manera, ese balonamiento apical muy típico. ¿Qué pasa? Que lo que se plantea es que hay un switch de esos receptores, ¿sí? De GS a GI, ¿sí? Y esta es una forma que usa el ventrículo izquierdo, ¿sí? Como para protegerse, digamos, de lo que es la tormenta catecolaminérgica, ¿sí? De esa manera lo que hace es disminuye el inotropismo, por eso vemos la caída de la fracción de eyección, ¿sí? Y a nivel molecular hay un efecto antiapoptótico, ¿sí? A través de las MAP quinasas y demás, ¿sí? Acá vemos lo mismo, digamos, la activación de esta cascada, que lo que genera es esto, hay una inhibición directa de la apoptosis, ¿sí? Y de factores, digamos, cambian los factores de transcripción, tanto apoptóticos como proapoptóticos, de forma tal de que generan como una protección del ventrículo izquierdo. Por eso, de alguna manera, es lo que se plantea, digamos, la reversibilidad, digamos, de la función del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y es por medio de esto, digamos, que es lo que genera el mismo miocardio, ¿sí? Cambiando sus receptores hacia GI, ¿sí? En fin, como conclusión es un poco la que ya había mencionado, ¿sí? Representa, digamos, un porcentaje bajito, pero un porcentaje al fin de los pacientes con infarto. Es importante esto, digamos, que el 90%, la gran mayoría son mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? El tema digamos, de lo que serían los gatillos, ¿sí? Habitualmente están, pero hay un 30% que no se pueden identificar los gatillos, ¿sí? Eso no significa, digamos, que el paciente no tenga un Takotsubo, ¿sí? Es importante, digamos, que no es solo una patología de alguna manera, digamos, cardíaca sola, sino que afecta, digamos, todo un eje neuroendocrino humoral, ¿sí?
Después, con respecto a la fisiopatología, son estos niveles suprafisiológicos de catecolaminas las que llevan, digamos, a la disfunción del ventrículo izquierdo, digamos, por todos los mecanismos que vimos, y lo importante de esto, digamos, la transitoriedad, ¿sí? Por eso el paciente, digamos, recupera la función del ventrículo, porque de alguna manera el mismo ventrículo se protege, y una de las teorías se cree que es por este cambio de receptores de beta 2, que son de GS a GI, y aparte por efectos, digamos, a nivel de la antiapoptosis. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Maya. Muy buena la presentación. Con esto ya cerramos. Les agradecemos a todos los que participaron. Nos extendimos un poco mucho con el tiempo, así que les pedimos disculpas, primero que nada por las fallas técnicas ahí al principio. Por una cuestión de tiempo, las preguntas que mandaron no las vamos a hacer. Esperemos en el próximo Ateneo poder mejorar un poquito eso. Les recordamos, acá les comparto nada más, no lo tengo para compartirlos. El taller de enfermedad vascular periférica empieza el 21 de abril. El link lo pueden encontrar en las redes de CONAREC. Están todos invitados. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias, Maya, también a vos por participar y por tu presentación. De nada, gracias por la invitación y bueno, nada, es un tema interesantísimo. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos.